Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio informativo, Comunicadores Urbanos. Hoy, amigos, tenemos una entrevista bastante especial. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar de un tema que nos toca o nos corresponde a todos estar debidamente informados en Quintana Roo, la economía. Un tema bastante importante. El más reciente reporte del INEGI revela que nuestro estado se encuentra entre los de mayor caída en la actividad económica del país, con una contracción de casi el 10% en comparación del año pasado. Y hoy vamos a profundizar un poco ese tema. Correcto, se trata del indicador trimestral de actividad económica estatal, que bueno, genera ciertas dudas, ¿no? Y qué mejor que nosotros el día de hoy podamos hablar con economistas, con especialistas en la materia, para que nos disipen las dudas o que nos enriquezcan la información sobre este tema, porque a todos nos interesa la situación económica por la cual nuestro estado pues genera empleos. Hay actividades primarias, secundarias y terciarias de las cuales depende la economía, pero dejemos que sea precisamente nuestro invitado del día de hoy que platique sobre este tema. Las noticias más relevantes de tu estado. Lo que ocurre en tu municipio. Temas de actualidad en México y el mundo. Denuncia ciudadana y compromiso social. Las noticias con visión ciudadana están aquí. En Comunicadores Urbanos, donde tu voz es escuchada. Le agradecemos enormemente a nuestro buen amigo Alfredo el que haya tomado un poco de su tiempo. Él es catedrático en una de las universidades más prestigiadas de Quintana Roo y hoy lo tenemos para que nos pueda aclarar muchos de estos puntos. Platícanos un poco de esta situación, para que el ciudadano pueda entender qué se habla, ¿no? Porque el discurso puede ser uno: estamos bien en economía, estamos mal en economía, estamos bien en turismo, estamos mal en turismo, pero no hay nada como los datos. Los datos son duros, los datos son fríos y reflejan a veces y rompen con los discursos. Platícanos, Alfredo, primero que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros, pero platícanos un poco de este tema, pues que ha llamado la atención. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación y pues saludar también a todo su auditorio, ¿no? Siempre veo el programa, ¿no? Y me encantan sus comentarios y cómo manejan los temas. Sobre ese tema económico, bien comentas, ¿no? Los números es los que nos van a dar un poquito de interpretación de lo que está pasando, pero la gente también se da cuenta. O sea, el ciudadano común se da cuenta, ¿no? Al pagar su taxi, ¿no? Al ir al súper, de la situación económica, de la falta de empleo, falta de oportunidades. El dato del INEGI de menos 9.4%, ¿no? Fíjate que sí, y es bastante interesante porque el día de ayer apenas el INEGI sacó unos datos bastante interesantes que desglosan precisamente este tipo de datos. Pero nos enfrentamos con un tema pues, que desafortunadamente es común. No conocemos de fondo este tipo de lenguajes, no sabemos cómo manejar este tipo de datos y aunque las autoridades de manera eficiente nos están mostrando realmente lo que está sucediendo, no tenemos la capacidad para interpretarlo. Entonces, te pediríamos de favor, amigo, si estás enterado de esta situación, nos puedas dar una explicación o nos puedas decir cómo es que podemos nosotros leer este tipo de datos. Si estamos hablando de una caída de la inversión, se argumenta, ¿no? Es porque tuvimos una fuerte inversión pública los años anteriores, producto de las obras del Tren Maya, ¿no? Que pues han permitido, ¿no? Que esa derrama de dinero en estas grandes obras haya fluido y también lo notamos en su momento, ¿no? Entonces aquí el detalle es que cuando hay una inversión de este tipo, pues normalmente crea cierta estructura económica en la red de proveedores, ¿no? En los ingresos que se genera, en la creación de capital, ¿no? Entonces, el que tengamos pérdida 9% implica dos cosas, ¿no? O todo ese capital y toda esa estructura se está desapareciendo o realmente se creó poca, ¿no? Lo que también nos podría hablar, ¿no? De una filtración del ingreso, que diría en economía, ¿no? Que el dinero realmente llegó mucho, pero también salió mucho. Y eso también es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque estas obras, ¿no? Gran inversión, que son benéficas, pues también podrían traer, ¿no? Una consecuencia indirecta, ¿no? De arrastrar otros sectores, ¿no? De poder replicar
este crecimiento en otros sectores, ¿no? Arrastrarlos y jalarlos, que probablemente esto no pasó, ¿no? Entonces sí nos podríamos revisar, ¿no?, cómo estamos articulándonos con la inversión pública, ¿no?, para que esto suceda. Ok, y me gustaría dejar claro unos puntos, ¿no? O sea, uno podría ser el contexto en el que se presenta esto, porque me parece que tienes otros datos pues más globales, más nacionales, que pueden compararnos y darnos mayor claridad sobre la situación que está pasando en Quintana Roo. Que bueno, pues estos indicadores son un termómetro de cómo está la economía. Y bueno, y el segundo es explicar realmente en dónde se vio el mayor golpe, porque tenemos un estado que depende económicamente, su mayor motor es el turismo, pero de acuerdo a las estadísticas del INEGI, pues el mayor golpe se concentra en el sector de la construcción. Sobre eso puedes comentarnos un poco, por favor. Sí, bueno, son datos de 45%, ¿no?, de caída de la actividad industrial relacionada con la construcción. Creo que la CEMIC declaró hace poco, ¿no?, la pérdida de 1.200 empleos, cerca de 60 empresas que ya cerraron en este año, en 2025. Entonces, bueno, esta es una muestra de ese bajón de actividad económica industrial o de construcción, el sector de la construcción asociada pues con estas inversiones que tuvimos, que fueron precisamente en obra pública, ¿no? Sí, tenemos una caída de la inversión, ¿no?, que se refleja en una caída de la economía, ¿no? Aquello que pudimos construimos, pues en este momento puede estar en riesgo, ¿no?, ya sea empleos, inversiones pequeñas alrededor de esto que se van perdiendo. Pero hay otro escenario, que es la caída del turismo, y entonces tenemos dos factores que creo que nos deben mover a poder tener una respuesta, porque el segundo factor, el de turismo, ya es un factor más estructural y lo podemos referenciar respecto a los datos internacionales de turismo. La Organización Mundial de Turismo publica cada 3 meses el barómetro turístico, que nos da unas estadísticas y un perfil de hacia dónde se mueve el turismo internacional. Según este último trimestre, en lo que va del 2025, la región del Caribe en el mundo ha crecido 0%. O sea, ha tenido una disminución de turismo principalmente norteamericano, no ha crecido. Sudamérica ha crecido 14% en este año. Bueno, ¿qué es lo que explica, de acuerdo a la OMT, las tendencias de viaje del turismo internacional? Bueno, primero, que están buscando más valor por su dinero. El turista ya está buscando, por lo que paga, tener una mejor experiencia. Y también está cuidando mucho el gasto, sobre todo el turismo norteamericano. Entonces, más valor por mi dinero, soy más conservador en mis gastos. Esto hace que ciertos destinos que sean más caros, de acuerdo a la percepción del turista, pues no sean visitados. Otro dato que pone la EMT es que están tratando de evitar gastos altos en hotel y transporte. ¿Okay? Entonces, bueno, estos factores, la pérdida de confianza del consumidor, nos muestran que el Caribe no está recibiendo bien, ¿no?, esta tendencia, y nosotros estamos en el Caribe. A todo esto, el turismo internacional sí está creciendo, crece un 5% al año. O sea, el turismo sigue creciendo, el Caribe, la región del Caribe no. Estos factores le están afectando. Y lo estamos reflejando también en nuestro estado, ¿no? Tenemos una caída del turismo, una caída de vuelos, quizá porcentual, quizá menor, ¿no?, pero no es algo que ha caracterizado a Quintana Roo, ¿no? Entonces también tenemos una disminución del turismo internacional, ¿no? Son datos para llamar la atención, pero responden a esta tendencia internacional. Okay. Ya con esto podemos ver, ¿no?, que hay ciertas regiones o ciertos destinos que se adaptan mejor, como lo ha hecho el país, ¿no?, en la Política Nacional de Turismo. Las estadísticas de la Sectur oficiales nos muestran un incremento del turismo hasta el 17% en este año, ¿no?, un incremento de pasajeros internacionales y un incremento del gasto de turista a nivel nacional. Okay. Entonces, el país como país pues está sorteando este escenario internacional, y la estrategia del país es el desarrollo de productos de cultura y de gastronomía, ¿no?, que es parte de la fortaleza de México. Otro dato importante es pues, nuestro vecino Yucatán, con el que compartimos clima, geografía. Estamos a igual distancia de los mercados más importantes turísticos, que es Estados Unidos, ¿no?, para nosotros. Y ellos han tenido en los últimos años un crecimiento sostenido del turismo, tanto en ocupación hotelera, en empleos turísticos, en número de hoteles, en crecimiento de hoteles, en crecimiento de vuelos y sobre todo en derrama económica, que esa parte lo podemos ver en el Observatorio Turístico de Yucatán, que han crecido en su derrama
turística, de ingreso. Tenemos una situación muy importante que se reflejan en estas estadísticas que nos da el INEGI. Obviamente, escuchando tu explicación, pues se puede entender a grosso modo cómo es que se está moviendo de alguna manera la economía. Pero te voy a hacer una pregunta muy directa, mi querido amigo. La situación que nos muestra o que nos está reflejando de nuestro entorno, el INEGI, a través de su reporte, ¿es preocupante para nosotros? ¿Y por qué si lo es? O sea, ¿por qué debería ser preocupante? ¿Y a qué le deberíamos prestar especial atención en este tipo de casos? Bueno, sí es preocupante, en particular siempre en zona sur, en zona centro de Quintana Roo, ¿no? Porque quizá una disminución de turismo en un lugar masivo como Cancún tiene sus implicaciones sociales también, claro que las tiene, ¿no? Pero en nuestra zona en la que no tenemos muchas oportunidades de ingreso, ¿no? El perder esta inversión pública o el que se haya caído la inversión pública que no se haya reflejado en la construcción, ¿no? de un mercado interno y que además tengamos, ¿no? el turismo relativamente que tenemos menor que en el norte, pues lo tenemos más bajo, ¿no? Es más importante para nosotros. La temporada baja puede ser no temporada, ¿no? Para algunos sectores o prestadores. Entonces esto pues son condiciones, ¿no? que pueden generar pues de repente conflictos sociales. ¿En qué sentido? ¿no? Pues de repente el taxista, ¿no? ya va a pelear más su pasaje, ¿no? con el transportista, ¿no? Empiezan a ver ahí también pues de repente prestadores de servicio en la irregularidad, ¿no? con tal de tener un ingreso, ¿no? Y bueno, la polémica, por ejemplo, de Tulum, que se empieza a politizar, ¿no? Entonces entra ya también toda la parte política y de repente nos podemos salir, ¿no? del verdadero debate, que es decir, okay, ¿por qué no nos estamos adaptando como turismo, ¿no? que es nuestra principal fuente de ingresos, que sería la caída, si es importante el industrial, claro, pero el turismo, que es nuestro sector central, pues es el que nos debe amparar ante estas caídas, ¿no? ¿Qué tan importante, tú que estás relacionado y que has vivido esta parte del desarrollo, del turismo, del ecoturismo, del turismo rural, sería tan importante que de una vez nosotros ya veamos unas políticas públicas más decididas, más determinantes para impulsar pues, el desarrollo turístico de la zona sur de Quintana Roo, porque tiene atractivos diferenciados, naturales, que pudieran ser incluso este atractivo para ese turismo internacional? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, Alfredo? No, de acuerdo, ¿no? Si siempre hemos pensado en el desarrollo del sur y hacerlo de otra manera, ahora los números y las tendencias nos dan la razón. Yucatán es un éxito turístico, está floreciendo en su turismo. Vemos, ¿no? en las redes sociales y cuando vamos por los pueblos de Yucatán cómo existen distintos servicios turísticos. Además, su mercado está diversificado, o sea, no solamente se basan en su propia cultura y lo ponen en valor, ¿no? Toda la riqueza cultural que tienen, sino también diversifican sus opciones de ingreso. Sumado a eso, tienen sus sectores industriales y comerciales, ¿no? Sólidos. Ellos también recibieron inversión pública, al igual que nuestro estado. ¿Y sabes qué me llama mucho la atención, Alfredo? O sea, que en verdad me sorprendió mucho que durante ya finales de la pandemia hasta el día de hoy, Yucatán no solamente se ha vuelto un lugar, obviamente por su cultura y sus años de desarrollo, se ha vuelto un lugar de interés, sino también han aprovechado el sur. Estaba viendo publicidad de lo que ellos venden hacia el resto del mundo como sus puntos de interés turístico, pensando en que iba a haber una gama de opciones de Yucatán. Lo que me sorprendió es que dentro de la gran gama que tiene Yucatán, que tiene muchos lugares bastante bien desarrollados y aprovechados, mejor que Quintana Roo, hay que decirlo, también mete dentro de su promoción a Quintana Roo. O sea, es increíble que te dicen, ven a Yucatán, conoce los destinos y desde aquí te llevamos a Tulum, desde aquí te llevamos a Cancún, vas a conocer la península de Yucatán. Eso ya no están vendiendo un estado, ellos están vendiendo una zona completa, una región completa. Realmente considero que nosotros, a pesar de vivir del turismo al 1000%,
sentimos que aún estamos rezagados y que nos hace falta como que actualizarnos o tener una visión más clara. ¿Cómo lo observas tú desde tu expertise? Yucatán se está convirtiendo en un hub turístico, ¿no? Y también tienen el turismo de convenciones, ¿no? Y toda la infraestructura para realizarlo. Realmente su aeropuerto, ¿no? La misma conexión con Cancún en Tren Maya, entre aeropuertos, y es realmente una zona con las condiciones para ser un hub turístico, pero además con un perfil de turismo, ¿no? Que les está dejando una buena derrama y que sí puede ser para nosotros un buen complemento, por ejemplo, el caso de Chetumal, que es un turismo cultural. Si vienes a Chetumal, vienes por museos, vienes por sitios arqueológicos, y es el perfil del turista que tiene Yucatán, ¿no? Entonces, realmente podemos hacer buenas alianzas, ¿no? Entre prestadores de servicio, entre gobiernos, ¿no? Para aprovechar este posicionamiento que está teniendo Yucatán importante, ¿no? Claro, en su momento Cancún también ha logrado desarrollar toda la parte de Valladolid y de Chichén Itzá. Ha sido un producto muy vendido por toda la Riviera Maya y de Cancún. Entonces, bueno, estas alianzas, ¿no? Entre destinos, porque no hay delimitación geográfica, ¿no? Pues han sido positivas. Entonces, creo que eso puede ser positivo también para la zona maya. Incluso en el compartir experiencias, ¿no? Entre cooperativas turísticas, ¿no? Y que podamos, pues, desarrollar nuevas formas de turismo. Pero regresando al tema de la política pública, ¿no? Al final necesitamos un marco, ¿no? Que nos permita guiar esto. Y claro, es obvio que si mucho de la economía depende de un modelo turístico de sol y playa orientado a un cierto público del exterior, a ciertos mercados como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pues ese es el reto, de cambiar esta política pública, estas acciones, para otras modalidades de turismo, para otro tipo de actores, como son los actores comunitarios, los actores rurales, o para las pequeñas empresas, ¿no? O para un turismo cultural como el de Chetumal, ¿no? Ok, haciendo como que un punto y aparte a todo este tema, quiero pedir un favor importante. Estamos hablando sobre el tema del INEGI. Hazme un favor. Ahora sí que con tu conocimiento, me imagino que estás bien enterado del tema, ¿nos podrías hacer una síntesis? O sea, lo más, ahora sí, vágase la redundancia, lo más sintético posible, de qué es lo que nos refleja ese estudio del INEGI, esta estadística. Es una contracción económica, o sea, hay una reducción de la actividad económica, ¿no? del ingreso y de la manera como este ingreso fluye. Se está disminuyendo el consumo, ¿no? Eso es lo que refleja, se está disminuyendo la producción y eso viene aparejado, ¿no? Pues con consecuencias en empleo, en inversión, ¿no? En salarios, en condiciones de vida. Realmente esa es la explicación muy clara y además, pues 9%, ¿no? Es de 10 de cada 100, ¿no? Pesos, ¿no? Son los que se están perdiendo, ¿no? O está bajando la economía. Yo para ir cerrando, quisiera preguntar algo. Desde tu experiencia pues, en materia económica y en materia turística, ¿cómo se encuentra Chetumal y el sur de Quintana Roo? O sea, bueno, hemos esperado siempre, ¿no? El desarrollo. Y digo, quizá nuestras generaciones, 15 o 20 años, pero hay de otras generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Que lo han esperado cerca de 40, 50 años, ¿no? Entonces, desde que se perdió esta ventaja de la zona libre, ¿no? No le hemos podido dar al clavo, ¿no? Creo que lo que sí podemos hacer, ¿no? Y está en nuestras manos, ¿no? Es al menos mantener y enriquecer nuestro patrimonio cultural, que sí lo tenemos. Nuestros museos, ¿no? Como el Museo de la Cultura Maya, ¿no? Y completar esta parte de modernización, ¿no? Con estas pantallas táctiles que realmente lo hacen muy atractivo, porque es el único museo en toda Mesoamérica que es inmersivo a la cultura maya. Tú entras al Museo de la Cultura Maya y entras a la cosmogonía maya. Hay otros museos muy importantes, ¿no? Que están en Cancún, en Mérida, pero ahí hay una exposición de piezas originales muy valiosas. Pero aquí es una experiencia inmersiva que se completa muy bien con todo este tema digital que se tenía en su momento, que era de última generación, ¿no? Que ahora pues podemos actualizar, ¿no? El otro es la maqueta de la ciudad de Chetumal, la maqueta de las casitas de madera, que era su idea de principio del siglo XX, que al turista le da una idea muy clara, ¿no?
de en qué lugar estamos, cuál fue nuestra historia, de dónde venimos. O sea, esta fue una ciudad aislada del centro que creció con cierta arquitectura, con cierta cultura. Podías caminar, ¿no?, en esta ciudad, ¿no?, y realmente era algo muy atractivo para el turista. Ahorita está en remodelación, creo que sí es necesario que la podamos actualizar, y lo que parecería ser, bueno, desde un punto de vista muy personal, creo que la expresión cultural de las más importantes del estado, que son los murales de Helio Carmichael. Son unos murales preciosos, ¿no?, con todo un arte detrás de ellos. Él estudia en la Academia San Carlos, es comparado con los grandes muralistas de la Ciudad de México, y lo que él expresa en esos murales, ¿no?, la historia de Quintana Roo, pues es una historia digna de ser contada y es una buena introducción para conocer todo el sur de Quintana Roo. Ahora, pues, por condiciones de seguridad, ¿no?, ya no es tan accesible o se requieren demasiados trámites para pasar. Entonces es algo que estamos restringiendo, ¿no?, como para poder darle al turista, ¿no? Y otros ejemplos, el Museo del Mestizaje ya requiere mantenimiento. Ya empieza a resquebrajarse, ¿no?, algunas partes de esta escultura, ¿no?, que es una escultura importante, ¿no? ¿Qué consideras que se puede aprender en Quintana Roo de los estados que sí crecieron en el mismo periodo, como en el caso de Hidalgo o Guanajuato? Sí, bueno, habría que ver caso por caso. Me parece que Hidalgo ahí hay un tema industrial también de construcción, no sé si de vagones de tren, entiendo, ¿no?, o de autobuses, ¿no?, que también hay inversión pública vinculada, ¿no? Pero creo que nuestro ejemplo más claro es Yucatán, ¿no? Tenemos una cultura similar, ¿no? Compartimos cierto patrimonio, ¿no?, como la cultura maya, con sus variantes, ¿no?, pero que también está liderando, ¿no?, un proceso de turismo que nos puede beneficiar. De ellos, me parece que la diversificación de los mercados, han hecho un gran trabajo, ¿no?, diversificando mercados, que no solo dependan de un mercado, ¿no? También algo que me parece una buena práctica, ¿no?, es empatar el turismo con la parte cultural y social, como lo han diseñado, por lo menos en la UADY. Su carrera de turismo está en la Facultad de Ciencias Antropológicas. ¿Qué significa que tú veas el turismo desde una facultad de ciencias sociales, ¿no?, y no desde una facultad de economía? Entonces tu perspectiva, ¿no?, es diferente al momento de diseñar una experiencia, porque entonces ya incluyes toda la parte cultural con una mejor percepción, con una mejor valoración. Y también cuida los aspectos sociales vinculados con esta actividad. Uno de ellos, ¿no?, es tratar de no hacer como falsificar las experiencias, ¿no?, que de repente ha pasado eso, ¿no?, que podemos estar llevando al turista extranjero una experiencia pues como un poco artificial, ¿no?, sino que la pueda vivir, donde se desarrollan estas expresiones gastronómicas, ¿no?, o estas festividades, ¿no? Entonces, para eso, este diseño de productos, ¿no?, pues viene desde la formación del capital humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían nuestras competencias entonces? Como bien comentan, ¿no?, y todos lo sabemos en Chetumal, ¿no?, tenemos una geografía y una naturaleza privilegiada, es el paraíso. Estas lagunas, estos cenotes, ¿no?, este río Hondo, la bahía, toda esta naturaleza que tenemos, ¿no?, requiere aprovechar de una manera sustentable con actividades de aventura. Pero ¿dónde están esas competencias? ¿Dónde estamos formando a estas nuevas personas, ¿no? Puede haber inversión pública, voluntad política, inversión privada, pero esta partecita, ¿no?, que al final, ¿quiénes lo van a operar? ¿Quiénes lo van a diseñar? ¿Con quién nos vamos a encadenar? No la tenemos, ¿no? Entonces creo que sí una inversión muy fuerte, ¿no?, en la formación de capital humano, en competencias específicas para nuestra zona, ¿no? Han traído especialistas, gente de Costa Rica. Ahorita precisamente en Bacalar hay un curso por una persona que viene igual de otro lugar, que es muy boyante a nivel turístico. Pero lo que me llama la atención es que los mismos expertos que traen para tratar de iluminarnos, todos llegan a la misma conclusión. Recuerdo que en el foro de turismo al cual nos vimos la última vez, en el que se hizo aquí precisamente en el Tecnológico,
decía la persona de Costa Rica, cuando tuve chance de hablar con él, cuando dije, oiga, y esto que nos platicó, si lo seguimos a paso, ¿usted nos puede garantizar un porcentaje amplio de éxito? Y me dice, y se me hizo muy revelador, me dicen, yo no vine aquí para decirte cómo hacerlo, no, yo te vine a compartir. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros al tener en nuestras manos un destino diferente al resto del mundo? ¿Y cómo nos adaptamos para poder aprovechar lo que nadie más tiene? Yo he sido testigo de las bellezas naturales que tiene Quintana Roo, que son muy diferentes a los que tenemos en otras partes del mundo. Tienen que desarrollar entre ustedes y darle valor. Nosotros mismos. No tenemos que buscar vender el atractivo de otro lugar en algo que es completamente diferente. Y yo considero en lo personal que gran parte del error es querer establecer la estrategia de otro lugar con características diferentes. Y no nos vayamos al extranjero. No podemos comparar Cancún con playa. No podemos comparar playa con Tulum. Y no podemos comparar los tres con el sur de Quintana Roo. Tenemos características muy distintas, o sea, un crisol muy amplio de cosas distintas en un lugar tan pequeño como Quintana Roo. Entonces, eso es algo que se me hace bastante interesante. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo completaría tu comentario con una experiencia personal, ¿no? Alguna vez que estuvimos o estamos todavía, ¿no?, en la actividad turística, ¿no? He sido tour operador muchos años. Nos invitaron a una reunión en Cancún con tour operadores de Cancún y algunos prestadores de servicio de Chetumal. Entonces, esta reunión se trataba de presentar lo que tenemos nosotros en el sur y nosotros le comentábamos, bueno, pues, el que nos convoca, el líder que nos llevó a Cancún, explicándoles en una presentación a esos tour operadores grandes todas nuestras riquezas naturales, los ríos, las lagunas, ¿no? Sitios arqueológicos y un poco la invitación es, vengan ustedes, ¿no? Acá tenemos esto. Pero ya desde la visión del tour operador, tú lo primero que piensas es, ok, tú me estás diciendo que yo vaya, pues resulta que aquí donde estoy en Playa del Carmen, en Cancún, yo estoy lleno, ¿no? Este es un producto que vendo y lo vendo fácil y ya tengo mi ingreso. Tú me estás diciendo entonces que yo vaya a llevar gente allá, a diseñar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Y después regresar acá con un riesgo, con algo que no se ha promovido o algo no sé cómo lo va a tomar mi cliente. Entonces, esta parte de decir, vengan, ¿no? Ya háganlo, es más bien, vamos a hacerlo nosotros. O sea, yo puedo traer al turista, ¿no? Yo puedo llevarlo, yo puedo construir esa experiencia, ¿por qué va a venir el de fuera a hacerlo? Que por principio de cuentas no lo conoce, ¿no? Entonces, creo que aquí sí nos ha faltado, ¿no? Me parece que van del empoderamiento. Abrir más, ¿no? La participación ciudadana real, ¿no?, en las decisiones públicas, en específico de turismo. Siempre en Calderitas, ¿no?, tenemos los mismos temas de siempre, ¿no? Que de repente inseguridad por se llega la gente, deja basura y se arman a veces trifulcas, cositas, ¿no?, detallitos que pueden pasar, ¿no? Si podemos establecer un consejo de turismo en Calderitas, donde participe la misma gente y las solicitudes que se hagan llegar en ese consejo puedan ser, seguidas, ¿no? Pueda haber un seguimiento oficial de cada una de ellas en cada reunión, ¿no? Entonces creo que cumpliría la función del gobierno, su función que es de facilitar el desarrollo, ¿no? Y pues, bueno, a mí me gustaría agradecerte, Alfredo, pues, enormemente toda esta plática que hemos tenido, porque ha sido una plática, ha sido abordar paso a paso muchas cuestiones del turismo y hablar sobre todo de lo que tenemos. Yo resumiría prácticamente esta plática en el sentido de que, bueno, lejos de cualquier discurso, los indicadores económicos hacen un llamado de atención para tomar acciones. Porque si bien la caída mayor es en el sector de la construcción en los últimos 2 años, pues hay una disminución también en el sector turístico que nos debe preocupar por el contexto internacional. Entonces, y en el cual se pudiera ser la zona sur, centro y sur del estado, que espera
ese desarrollo turístico en su infraestructura y en sus productos turísticos, parte de la solución de lo que estamos viendo de acuerdo a las tendencias del turismo. Pues bueno, de mi parte, pues agradecerte infinitamente. Somos una persona que pues respetamos mucho y que conocemos desde hace muchos años de diferentes trincheras, y pues bueno, y esperamos realmente que pues esta plática que estamos teniendo haya sido ilustrativa para todas las personas que puedan estarlo viendo, que puedan entender la situación de la que se habla el INEGI, que a veces, como dijo Paco en un principio, son términos que no alcanzamos a comprender todos, que esta plática les ha ayudado a interpretar y a digerir un poco mejor esta información, y que nuevamente pues sea un llamado a la acción en el sector turístico de la zona sur de Quintana Roo. Como experto, y obviamente que después de esta plática quizás hayan muchos interesados en darle seguimiento a este tipo de información. El manejo de los datos es fascinante, y más cuando aprendes a leerlo. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los indicadores que deberíamos estar vigilando más seguido para confirmar que Quintana Roo está entrando en una fase de recuperación económica? ¿Qué tipo de indicadores son los que tenemos que vigilar y que nos pueden reflejar realmente un avance o un retroceso en nuestro estado? Sí, bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Pero como se comenta, ¿no? Las estadísticas a veces uno las puede manejar de acuerdo a los objetivos que uno pretenda, ¿no? Si estamos hablando de desarrollo comunitario, ¿no? O de bienestar compartido, pues el indicador es el aumento del ingreso de la gente, ¿no? El aumento de la derrama económica, la reducción de las desigualdades económicas, ¿no? El aumento de las condiciones o la mejora de las condiciones, ¿no? De bienestar social, que es salud y educación en nuestra población. Creo que son los indicadores que deberíamos de seguir. Ah, perfecto. Desafortunadamente, mi querido amigo, al menos en Quintana Roo sí vemos una disparidad muy fuerte entre una zona hotelera y una ciudad. Lo mismo vemos en Playa del Carmen en ocasiones, también en Tulum. Ahorita en Tulum se está reflejando mucho, y no podemos negar que en Chetumal se ve todavía más, teniendo lugares únicos como Majahual, que se encuentra deprimido en cuestión de visitas, la zona del Río Hondo, que es una zona increíble, y un sinnúmero de destinos. En verdad, amigo, al igual que con Miguel, sumamente agradecido por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos tu conocimiento y la verdad, pues por acudir al llamado, siempre participativo. Algo que quisieras compartirnos, algún mensaje que quisieras dar o dejar para las personas que nos están viendo. Pues agradecer la invitación, ¿no? También Miguel Francisco, ¿no? Pues ha habido una relación de muchos años en distintas trincheras, ¿no? Estos espacios son muy importantes para un diálogo claro, ¿no? Sobre todo basado en números, ¿no? Creo que eso es lo importante. Todos estos datos, ¿no? Que se pueden ver en el Observatorio Turístico de Yucatán, en las publicaciones que hace la Sedetur de cómo vamos, en las mismas declaraciones de la Sectur, en el Barómetro Turístico de la OMT, todos son estadísticas oficiales. No hay ningún dato acá en cuanto a lo que comentamos, ¿no? Que no esté fuera de las estadísticas oficiales, son números, ¿no? Entonces, pues sus números también nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Y evitar caer en unos discursos, ¿no? Como que de polémicos, ¿no? De división, que es lo que menos necesitamos, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Me quedo con esto que dices, que este mensaje y esta información no es para división, sino para la unión y la toma de decisiones. Pues muchas gracias por este tiempo, y seguiremos compartiendo los temas de interés y los temas importantes para Quintana Roo, pues desde Taxi Vigía, Comunicadores Urbanos. Sí, en verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. La intención de esto es mostrarles a ustedes información que se genera desde esta ciudad, preocupación real, y muchísimas gracias a todos los que participan con nosotros. En este caso, Alfredo es un amigo muy cercano, él lo ha dicho, que hemos convergido en muchos lugares, siempre con el mismo interés de tratar de mejorar nuestra zona, y también aprovechamos para poder llamar a gente capacitada. En este caso, nuestro buen amigo Alfredo es catedrático del Tecnológico de Chetumal y ha aportado mucho a nuevas generaciones. Creo que aquí en Quintana Roo, en la zona sur, hay gente lo suficientemente preparada y capacitada. Yo creo que debemos empezar a confiar un poquito más en nosotros y apostarle, dar ese paso que a veces nos da miedo.
Lo digo desde este espacio. El gobierno es un facilitador. Es el ente que nos debería ayudar y decirnos cómo sí poder hacer las cosas. Pero el primer paso es motivación propia, es organización comunal, o sea, de nuestro entorno, entre nosotros. Entonces, invitaría a la gente a que empezáramos a acercarnos, a tocarnos, a conocernos, reconocernos y juntos empezar a buscar la manera de poder salir adelante, manejar nuestra propia economía y obviamente entre todos, pues utilizar al gobierno como eso, como un facilitador y pues entre todos salir adelante. Mientras tanto, pues nosotros nos despedimos, les agradecemos parte de su tiempo. Esto es Comunicadores Urbanos y hoy tuvimos una entrevista bastante interesante. Para Taxi Vigía, Francisco Villanueva. Miguel Ángel Fernández. Nos vemos en la próxima. Excelente mañana. Ahora estás informado. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que ocurre en tu estado y el mundo. Si ves una injusticia, recuerda que este es tu espacio. Comunicadores Urbanos, donde tu voz es escuchada. Hasta la próxima emisión.